Muy bien, entonces como pueden ver en su pantalla, jóvenes, vamos a empezar a hacer una prueba de hipótesis, pero ahora con una variante, ¿verdad? Donde desconocemos la varianza. Automáticamente cuando nosotros escuchamos que desconocemos el parámetro poblacional varianza, pues nosotros nos imaginamos que deberíamos de utilizar la distribución de t, ¿verdad? Que es básicamente lo que hemos venido haciendo, pero acuérdense que para que podamos utilizar la distribución de t, deberíamos de cumplir también, aparte de que desconozcamos la varianza o la desviación estándar poblacional, deberíamos también de ver el tamaño muestral, ¿verdad? Que el tamaño muestral debería de ser menor o igual a 30 datos. Por ahí lo podemos ajustar y podemos trabajar con t. Si son 50, 60, 200 datos, pues automáticamente tendríamos que hacer un proceso de estimación puntual de la desviación estándar muestral para poder hacer el cálculo correctamente, ¿verdad? Pero al final pues solamente es una formalización de ese estimador puntual para usarlo como parámetro, ¿verdad? Entonces son cuestiones que hemos ido aprendiendo en el camino y que pues hay que recordarse y hay que hacerlo correctamente. Muy bien, entonces como ven en su pantalla, cuando tenemos el desconocimiento de la varianza y las muestras son pequeñas, es decir, menores a 30 datos, pues simplemente usamos el estadístico t, ¿verdad? Entonces en la tipificación del estadístico y todo lo demás, usamos básicamente el teorema del límite central con la variante de que usamos la desviación estándar muestral. Ustedes lo pueden ver aquí, ¿verdad? Entonces, esta es para una prueba bilateral. Acuérdense que lo único que cambia es el signo, porque para una prueba unilateral deberíamos de usar ya sea menor o mayor en el caso de la hipótesis alternativa, ¿verdad? De ahí todo debería ser igual, y en el caso de esto, cuando son unilaterales, pues tendríamos que usar t alfa, n menos 1, y podríamos usar también de no los dos, sino que también podría ser menos t alfa, n menos 1, dependiendo hacia dónde vaya, ¿verdad? Hacia dónde vaya el intervalo. Esto hacia el lado izquierdo y esto hacia el lado derecho. ¿Sí? Eso es con respecto a hacer la zona de riesgo y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, aquí solo está para las pruebas bilaterales, pero ya saben ustedes que cuando son unilaterales, pues nosotros podríamos usar eso que acabamos de decir, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta también que aquí, si es unilateral, se utiliza el alfa completo, ¿verdad? Para hacer los cálculos. Y si es bilateral, alfa partido 2, como está especificado en el documento que ven en la pantalla. Muy bien, entonces en este caso vamos a hacer las hipótesis. Voy a necesitar que me apoyen en este caso para ver cómo va quedando. Si ustedes analizan, ahí dice, ¿alguien sabe qué es Edison Electric? Esa empresa, Edison Electric. Perdone, Michael, ahorita se lo voy a... La empresa de Thomas, exacto, pero ahora se llama General Electric. Pero sí es Edison Electric. Edison Electric. Entonces, si ustedes ven ahí la descripción, vamos a empezar a leer la descripción. Dice el Edison Electric, ¿verdad? El instituto. Este es un instituto. En el caso de General Electric es la empresa, ¿verdad? La empresa que vende electrodomésticos y todas esas cuestiones que ustedes ven ahí. Dice que publica las cifras del número de kilowatts hora que gastan anualmente varios electrodomésticos, ¿verdad? Se afirma que una aspiradora gasta en promedio 46 kilowatts hora al año, ¿verdad? Si una muestra aleatoria de 12 hogares que incluye en un estudio planeado indica que las aspiradoras gastan en promedio 42 kilowatts al año, con una desviación estándar de 11.9 kilowatts hora. Esto sugiere que las aspiradoras gastan en promedio menos de 46 kilowatts al año,
con un nivel de significancia del 5%, ¿verdad? Suponga que la población de kilowatts hora es normal, o sea, es una distribución normal donde podemos utilizar Z o T, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay varios datos que hay que analizar, pero básicamente tenemos todo para trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes analizan acá, este es un dato poblacional. Miren, ahí lo que está diciendo es que las aspiradoras gastan en promedio 46 kilowatts hora. Eso es una media, ¿verdad? Bueno, ahora sigamos avanzando. Dice, si una muestra de 12, el tamaño muestral es 12, incluye un estudio planeado, indica que las aspiradoras gastan en promedio 42. Eso es su media muestral. Y una desviación estándar de 12.9, desviación estándar muestral, ¿verdad? Entonces, aquí no nos dice, mire, use T, sino que simplemente nosotros deberíamos de asimilar que si empezamos a hablar de la muestra y nos mete en la media y luego la desviación estándar está seguida de la media, pues automáticamente eso no es un dato poblacional. El dato poblacional debería estar seguido aquí de los 46 kilowatts que subrayamos, que es el dato, el parámetro poblacional, ¿verdad? Entonces, ahora sí, como siempre vemos y analizamos la pregunta, dice, esto sugiere que las aspiradoras gastan en promedio menos de 46 kilowatts hora. Entonces ahí nos da una idea de qué es lo que hay que hacer con las hipótesis. Entonces, lo primero que hay que hacer, acuérdense de los 5 pasos que hay que hacer. Primero las hipótesis, segundo la significancia, tercero el área, cuarto la tipificación y quinto pues la decisión, ¿verdad? Y la conclusión. Entonces en este caso empezamos con las hipótesis. Empezamos con la hipótesis nula. Aquí está fácil, ¿verdad? Porque dice la media, porque estamos trabajando todavía con la media. El signo igual que siempre van las hipótesis, ¿verdad? Y en este caso, lo que nos están preguntando, que es igual al parámetro poblacional. Entonces, en este caso, 46 kilowatts hora por año, ¿verdad? Muy bien. Hipótesis alternativa. En este caso, ¿se acuerdan que habíamos estandarizado que íbamos a poner en vez de A, íbamos a poner el 1? Entonces vamos a borrar. Y por norma, entonces 1. Bueno, ¿qué creen ustedes que va aquí en la hipótesis alternativa? Perdón, aquí no va el igual. ¿Qué signo va? Esa era la pregunta. ¿Qué signo tenemos que poner? Muy bien, entonces, como se pueden dar cuenta, en la hipótesis nula vamos con igual a 46 kilowatts, que es lo que nos están preguntando y es igual al parámetro poblacional, ¿verdad? En el caso de la hipótesis alternativa, si nosotros nos basamos en la pregunta, debería de ser menos de 46. Entonces, en este caso, deberíamos hacer referencia a el signo menor, ¿verdad? Para poder tener una referencia en este caso. Igual 46 kilowatts hora. Muy bien. Ponemos los demás datos que tenemos disponibles, que son n igual a 12, ¿verdad? N igual a 12. Tenemos que la media es igual a 42 kilowatts hora. Y también teníamos que la desviación, en este caso, que es una desviación estándar muestral, es de 11.9. Muy bien. Ahora sí nos vamos a tomar un tiempo para analizar pues cómo vamos a dibujar la zona de riesgo. La zona de riesgo. Para eso vamos a utilizar la significancia, que es alfa 0.05. Muy bien, en este caso, como solo es el valor que está a la izquierda, lo que quiere decir que tengo que usar t, ¿verdad?
que ya definimos que es la distribución de t, pero negativa. ¿Y qué valor? Pues 0.05 con 11 grados de libertad. Y eso es lo que debería yo de ir a buscar a la tabla. Acuérdense que para buscar valores negativos en la tabla, pues se ubican en positivo y luego se le pone el valor negativo, ¿verdad? Entonces en este caso deberíamos de buscar 11 y 0.05, 1.796, en este caso, menos 1.796, ¿verdad? Muy bien. Y entonces aquí sí dibujamos ya correctamente la distribución para poder saber dónde está y cuál sería el dato que nos marca el límite para la zona de riesgo. Entonces dibujamos y ponemos que está a la izquierda según la hipótesis alternativa. Está marcado por este lado y el límite para eso sería menos 1.796, ¿verdad? Muy bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca tipificar, ¿verdad? En este caso usamos el estadístico T, porque estamos usando ahora la distribución porque nos dimos cuenta que no está la varianza y la muestra se adapta para usar T. Entonces en este caso va la media muestral, que son 42, menos la media que está en la hipótesis nula, que en este caso son 46, dividido la desviación estándar, que es 11.9, esto dividido la raíz de 12 datos que tenemos ahí. Entonces hacemos el cálculo. Aquí nos va a salir un valor negativo. ¿Por qué negativo? Porque si ustedes se dan cuenta, 42 menos 46 nos da negativo y eso nos vuelve negativo todo, ¿verdad? Entonces 42 menos 46, 11.9 dividido la raíz de 12. Nos queda menos 1, 164, exactamente así. 164. Ese valor hay que ubicarlo. Muy bien, ¿dónde lo ubican ustedes? ¿Dentro de la zona de riesgo o fuera de la zona de riesgo? ¿Dentro o fuera? Dentro de la zona de riesgo. Fuera de la zona de riesgo. Acuérdense que la zona de riesgo es lo rojo que ustedes ven ahí. Eso es la zona de riesgo. Y acuérdense que todo lo mayor negativamente hablando, ¿verdad? Entonces va hacia la izquierda. Y todo lo menor negativamente hablando iría hacia la derecha hasta llegar al 0 que está en el centro, ¿verdad? Entonces, ese valor específico que ustedes ven ahí, ese yo lo ubico aquí, miren. Aquí. Ese menos 1.164. Acuérdense que en el centro de la distribución está el 0. Y todo lo que está a la izquierda de ese 0 es negativo y va en incremento. Entonces este valor que nos salió ahí en la tipificación o en la estandarización es menos 1.164, es menor que 1.796. Entonces cae en ese asunto. O bien en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, aceptar, miren, aceptar la hipótesis nula. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que hacer una razón, en este caso, orientada a esta situación, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros aceptamos la hipótesis, es la primera parte, y luego tenemos que hacer una razón. En este caso, existe evidencia para indicar que o bien que las aspiradoras gastan menos de 46 kilogramos
watts hora. ¿Alguien había levantado la mano, jóvenes? ¿No? Yo dije, Cuénteme. o sea que aquí no se hace prueba de P. Bien, esa es la primera y ahorita vamos a ver si la validamos o la invalidamos, ¿verdad? Entonces, en este caso hacemos una conclusión después de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Eso siempre, creo que en los anteriores ejercicios no se los había dicho, pero acuérdense que siempre tenemos que hacer la hipótesis, ¿verdad? Ok. Perdón, la conclusión. Eso sí siempre va. No lo habíamos hecho en los anteriores ejercicios, pero ahorita les hago la referencia que siempre hay que hacer la razón, ¿verdad? Después de decir se acepta la hipótesis nula, entonces hay que poner la razón. Que existe evidencia para indicar que las aspiradoras gastan menos de 46 kilowatts, que es la... perdonen. En este caso validamos, ¿verdad? Entonces gastan 46 kilowatts, no es menos. Porque menos es la alternativa. Entonces gastan 46 kilowatts. Esa es la razón. Gastan 46 kilowatts. Exacto, así es. Ahora sí, vamos a hacer la prueba de P. En este caso, en la prueba de P, nosotros tendríamos que tomar el valor. Vamos a ponerlo siempre como la anotación, como siempre lo hacemos. Aquí vamos a poner prueba de P. Y vamos a poner la anotación como siempre, ¿verdad? Entonces, P, en este caso va el valor del estadístico menor menos 1.16, que son básicamente 164, si no estoy mal. Sí, 164. Entonces, vamos a buscar este valor dentro de la tabla, ¿verdad? Vamos a buscar ese valor dentro de la tabla. Entonces vamos y lo buscamos dentro de la tabla. Si ustedes lo pueden ver y lo pueden encontrar, debería estar más o menos en la línea de el 11. Ahí hay que buscarlo. En la línea del 11. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el valor más cercano podría ser el 1.363. Entonces vamos a hacer, como siempre, la situación. Entonces el valor que me sale a mí más cercano es 1.363 y ese arriba está el valor 0.10. El valor que más se aproxima, es decir, que está menor a ese valor, es 1.088 y ese está sobre el 0.15, ¿verdad? Entonces hay que hacer el cálculo como nosotros lo estábamos haciendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando no encontramos el valor, nosotros aproximamos. En este caso, mientras más suba la probabilidad, más va restando el valor de P. Entonces, vamos a dividir, porque acuérdense que en este caso nosotros dividíamos la diferencia en varios valores, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a dividir la diferencia que es de 1.363, ¿verdad? Menos 1.088, eso nos da 275 dividido 5 y nos da a 0.55 cada valor, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo sume 0.055 o reste, mejor dicho, a este valor se incrementa en 0.5
¿verdad? Entonces, ¿cuánto es lo que necesito para llegar a el valor que tengo ahí? Entonces yo debería de restar, por ejemplo, 1.363 menos 0.055 una vez, ¿verdad? Entonces 0.055 dos veces y 0.055 tres veces. Y eso más o menos es aproximado. Entonces, tres veces lo que quiere decir que es más o menos el valor que yo tengo que encontrar es 0.13. Más o menos es el valor de probabilidad que correspondería, según los cálculos que hemos estado haciendo. Entonces, en este caso le voy a poner 0.13. Ese es el valor. Porque yo resté tres veces este valor, miren, lo resté tres veces a este y fui sumando 0.01 a cada uno. Entonces al tercero me dio 0.13 y ese es el que más cerquita quedó, ¿verdad? Porque el otro se pasa. Posiblemente podría ser 0.135, pero ya es ahondar un poco más, pero la cuestión es encontrar un valor aproximado. 0.13, si ustedes se dieron cuenta, ese es el valor que nosotros encontramos con el cálculo que hicimos acá. Y entonces ahora lo comparamos con la significancia. ¿Cuánto es la significancia? 0.05. Como el valor de P es mayor que la significancia, entonces yo tengo que decir que acepto la hipótesis nula, tal y como está en el cálculo arriba, ¿verdad? Y entonces ahí termina el ejercicio, porque yo con P volví a validar, el asunto, ¿no? Muy bien. ¿Está claro, jóvenes? En este caso, pues solo hicimos un cálculo aproximado de la probabilidad de acuerdo a los valores que nos deberían de dar, ¿verdad? Entonces, posiblemente el cálculo sea 0.134, 0.135, más o menos por ahí. Pero igualmente eso no cambia la conclusión, ¿verdad? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso, jóvenes. Inge, usted dijo que era 1.363 menos 1.088 dividido 0.05. Ajá, que es la diferencia entre el 0.15 y el 0.10. Y eso nos dio el 0.55, ¿verdad? Que es el factor que va Pero a restando. mí me da... ¿No le da eso? No sé, la verdad. Mira, pues encontró dos valores cercanos, ¿verdad? Que es el 1.363 y el 1.088. Esos hay que restarlos para encontrar un valor de diferencia. Y eso le da 0.275, ¿verdad? Luego lo dividimos entre la diferencia que hay del 0.10 al 0.15, que es en este caso 0.05. Exacto. 0.05. ¿Me da 5.5? 5.5, ¿va? Pero ahí es donde nosotros venimos y lo que hay que dividir son 5, no son 0.05, sino que 5 espacios, ¿verdad? 5 espacios, por decirlo de esa manera. 5 espacios de qué cantidad? De 0.01. De ahí salió el 0.01, ¿verdad? Son 5 espacios de 0.01. Es decir, el 0.05 que a usted le salió dividido 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que restar 0.55 5 veces para llegar al 1.088. Ya. Entonces, cada vez que resto, sumo 0.01 al punto 10.
Entonces lo resté yo 3 veces, me dio 0.13 y al final es el valor que más o menos se aproxima al valor que estamos buscando. Y así lo encontramos. Ah, ya. Ajá, es simplemente una aproximación del valor, ¿verdad? Al final, como ustedes se pueden dar cuenta, aún así fuera 14 o fuera 12, al final termina siendo siempre mayor a la significancia. Lo que indica es que tendríamos que validar siempre la hipótesis nula. Y entonces nos quedamos con la respuesta y la misma razón de arriba que pusimos, ¿verdad? Que hay evidencia para indicar que las aspiradoras realmente gastan 46, ¿verdad? 46 kilowatts al año. Eso sería. Muy bien. No sé si tienen una pregunta con respecto a esa situación. Muy bien, entonces el ejercicio es este, y la primera parte les toca resolverla a ustedes. Pruebe la hipótesis de que el contenido promedio de los envases de un lubricante específico es de 10 litros. Si los contenidos de una muestra aleatoria de los 10 envases, y nos describen los 10 envases, utilice un nivel de significancia de 0.01. Muy bien, entonces el trabajo que les toca a ustedes es obtener los valores de la estadística descriptiva de esos datos, ¿verdad? Entonces en este caso lo que nos sirve es la desviación estándar y la media de esos 10 datos que ustedes tienen ahí en pantalla. Pues cuando los tengan, me los dicen, ¿verdad? Muy bien, ya que tenemos los datos, entonces decíamos que nos quedaba una media de 10.06, ¿verdad? Ya con los datos ya calculados nos quedaba una media de 10.06 y una desviación estándar muestral de 0.245. Exacto, así es. Entonces, ahora, tomando en cuenta esto que tenemos aquí, tenemos 10 datos, es decir, n igual a 10, y tenemos una significancia de 0.01. Muy bien, entonces vamos a armar las hipótesis. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice, pruebe la hipótesis de que el contenido promedio de los envases de un lubricante específico es 10. Bueno, esto está sencillo porque la nula siempre va, en este caso es la media, ¿verdad? Media igual a 10. Ahora, alguien me dice que vamos a poner en la hipótesis alternativa. Vamos a poner menor a 10, mayor a 10 o no igual a 10. ¿Y por qué, verdad? Creo que es no igual a 10, Ajá, ¿por qué es no igual a 10? porque está diciendo que es específicamente 10. Exactamente, eso es, Michael. Ahí puede encontrar usted mucho de lo que hemos estado platicando, ¿verdad? ¿Cómo saber si es bilateral? ¿Cómo saber si es mayor o menor? En el caso de cuando es mayor, pues ya nosotros ya tenemos el dato, ¿verdad? Mayor, entonces vamos por ahí. Menos de, entonces es menor, ¿verdad? Pero en el caso de la bilateral es un poco complicado, pero aquí está muy claro. Aquí dice el contenido promedio de los envases es de 10, ¿verdad? Está diciendo específicamente un número. Entonces la única manera de contradecir esto o bien de invalidarla es que encontremos evidencia para indicar que no sea igual a 10, ¿verdad? Por eso, correctamente dijo Michael, no igual a 10. Bueno, tenemos eso. Ahora tenemos que ir a buscar el valor. Ahora díganme ustedes, ¿la distribución que hay que usar es Z o es T? No, porque son menos de 30 datos. Ajá, y en este caso pues tampoco tenemos la varianza, ¿verdad? Entonces sí se ubica. Entonces vamos y buscamos el valor. Acuérdense que aquí, entonces ya tenemos que buscar T
alfa partido 2, grados de libertad. Lo que quiere decir que con una significancia de 0.01, alfa partido 2 es 0.005, ¿verdad? Entonces hay que ir a buscar a la tabla 0.005 y 9. Y ese valor va a ir positivo y negativo porque van a ser dos colas. Entonces busquemos en la tabla de T. Exactamente ese valor es, Emanuel, 3.250. 3.250. Muy bien. Entonces ya que estamos ahí, pues hacemos nuestra distribución. Según lo que tenemos es aquí, como es bilateral, es de doble cola. Entonces ponemos una aquí y una por acá. Aquí ponemos en negativo menos 3.250 y del otro lado la ponemos en positivo, 3.250. Muy bien, entonces ese valor es el que nos va a dar el dato, ¿verdad? Para poder ubicar correctamente nuestro estadístico después de tipificarlo. Y la tipificación del estadístico en este caso va a ir T es igual la media que nos dio a nosotros, que en este caso es 10.06. 10.06. La media que está en la hipótesis es 10. La desviación estándar es 0.245 dividido el tamaño muestral, que en este caso es 10 también. Entonces hacemos el cálculo. Tenemos 10.06 menos 10 dividido 0.245 y nos queda 0.77, exacto, 0.77. Bueno, ahora ese valor, ¿dónde se ubica? Se ubica en el centro prácticamente, ¿verdad? Si ustedes lo analizan, se ubica más o menos en el centro. Entonces se va a ubicar, como es positivo, más o menos por aquí. Ese es 0.77 del estadístico de prueba. Eso lo que indica, pues no indica nada más que en la razón tenemos que aceptar la hipótesis nula. Que si analizamos un poco más, según lo que dice aquí, bueno, el contenido de los envases si esto reacciona, ahí está. Vamos a poner un texto. El contenido de los envases es aproximadamente 10 litros. Según la prueba estadística, con el 99% de confianza en los datos. No tengo lápiz. Es por la pantalla touch. Entonces hago los trazos como si fuera un pizarrón, más o menos así.
Entonces, en este caso, pues tenemos los datos ya y la conclusión. Ahora lo que hay que hacer es el valor de t. Dígame, Emanuel. Inge, disculpe, entonces cuando nosotros ponemos ahí la razón, no podemos decir que sí exactamente tiene 10 litros. Entonces siempre tenemos que poner que es aproximado. No, podríamos poner en este caso que los envases tienen 10 litros con un 99% de confianza en los datos. Ahí también estaría correcto. Ok, gracias, Inge. Sí. Muy bien, entonces ahora lo que hace falta para estar completamente seguros de ese resultado es pues hacer la prueba de P, ¿verdad? Porque esa es la que nos hace falta. En este caso, como ya se dieron cuenta, en T es un poco complejo porque hay que ir y hay que encontrar el valor y a veces no se encuentra exactamente cómo está y hay que hacerlo aproximadamente, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un dato más o menos aproximado para que nos dé, para no perder mucho tiempo con eso y vamos a ver cómo trabajamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es bilateral, entonces acuérdense que es 2P y el valor T de los datos, en este caso vamos a hacer tanto positivo como negativo, entonces el valor absoluto y mayor a 0.77, ¿verdad? Entonces a ver qué valor nos va a dar más o menos ahí. Buscamos siempre en la línea del 9 y buscamos el 0.77, ¿verdad? En la línea 9 y vamos entre 30 y 20, ¿verdad? Más o menos por ahí por el 35. Lo voy a hacer aproximado, ustedes lo pueden hacer de otra forma, ¿verdad? Pero más o menos nos va a quedar como por el 25, por decirlo así, 25. Entonces 0.25 0.25, eso hay que multiplicarlo por 2 y más o menos nos va a quedar 0.5. Bueno, ahí está el 50%. Tiene un poco de lógica, claro que no lo hice correctamente. Si ustedes lo hacen correctamente, posiblemente les salga un valor más aproximado. Sería bueno que como ejercicio traten de llegar a ese valor, pues ahí. En el caso de este, pues nosotros lo vamos a aproximar hacia ese valor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 0.5. Si ustedes se dan cuenta, aquí la respuesta también es aceptar la hipótesis nula y decir que los envases tienen 10 litros. ¿Por qué me salió tan grande la probabilidad? Ahora vean ustedes, aquí arriba. Nosotros aproximadamente dijimos que eso iba a estar casi en el centro, porque es 0.77 y el centro es 0, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, no está muy perdida la probabilidad con respecto a el valor que nos salió gráficamente arriba. Miren, el valor que nos sale arriba está más o menos en el centro, ¿verdad? Y aquí está 0.5. Entonces sí tiende a ser lógico, ¿verdad? Que tengamos un 50% de probabilidad. Entonces eso va a tender a ser casi en el centro, lo cual sale de las dos zonas de riesgo y queda más o menos por el centro. Entonces con eso, pues nosotros tenemos una idea de que sí hicimos correctamente la resolución de la situación, ¿verdad? Para que no digan, miren, nunca me había salido una probabilidad tan grande, ¿verdad? Pero tampoco nunca habíamos ubicado un estadístico tan en el centro, ¿verdad? Entonces eso hay que tener en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso, jóvenes. Entonces ya no es necesario hacer otra vez la razón. Ya no, porque simplemente validamos, jóvenes. Entonces, en este caso, como la parte de arriba es prácticamente pues, donde terminaríamos el ejercicio, pero como
objetivo es volver a validarlo por medio de una prueba de estadística, en muchos casos una prueba de probabilidad, en muchos casos no se hace. En este caso nosotros vamos a hacer la doble validación para poder validarlo, la primera conclusión, que es la normal que se hace en las pruebas de hipótesis, ¿verdad? Entonces ya no es necesario volver a ponerlo porque debería de ser lo mismo. En el caso de que ustedes tuvieran un rechazo por medio de la prueba de P, es decir, un rechazo de la conclusión que ustedes hicieron arriba porque dio contraria, entonces en ese caso sí hay que volver a hacer una conclusión e indicar que se refuta la conclusión anterior por la prueba de P, ¿verdad? Y entonces tales y tales condiciones. ¿Sí? ¿Está claro en ese sentido, jóvenes? Muy bien, entonces como les digo, tenemos que validar correctamente esto con las dos pruebas y por lo demás pues ya son solo cálculos, tener el cuidado de hacer los cálculos correctos. Luego en esta distribución de t es un poco complejo ubicar el dato exacto, pero lo podemos interpolar por lo menos aproximadamente y darnos cuenta de la decisión puede ser correcta o incorrecta, a menos de que esté muy ajustado al valor que valida e invalida. Entonces sí hay que hacerlo minuciosamente, ¿verdad? Entonces eso sí, tómenlo en cuenta. Muy bien, entonces vamos a pasar al otro tema, que es ya con dos muestras. Vamos a ver la fórmula y vamos a ver cómo se tipifica, que en el caso estándar o en el caso donde todo lo conocemos, pues es simplemente la fórmula que veníamos trabajando desde que conocimos la distribución con dos muestras, ¿verdad? Que es una variante del teorema del límite central. Entonces vamos a ver la fórmula y la vamos a analizar el tema. Muy bien, como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos aquí las fórmulas para trabajar con dos muestras para la prueba de las medias. Entonces en este caso tenemos que analizar un par de cosas. Les pegué aquí varias fórmulas para que ustedes tuvieran idea de lo que vamos a hablar, y a veces que hay algunas fórmulas que vienen con variantes, ¿verdad? En el caso de la fórmula estándar o la fórmula principal va a ser esta, ¿verdad? Donde se conocen las desviaciones estándar tanto de la muestra 1 como de la muestra 2, ¿verdad? En el caso de que nosotros tuviéramos iguales varianzas muestrales, es decir, como acuérdense que el parámetro no puede ser diferente a menos de que vengan de diferentes poblaciones, en el caso que fuera la misma población, entonces tendríamos una situación como esta que ustedes ven aquí, donde la varianza 1 o la desviación estándar 1 y la desviación estándar 2 sean iguales a la desviación estándar de la población de la que estamos trabajando. Entonces en este caso podríamos nosotros sacar la varianza como un factor común, miren, y trabajarla de esta manera, ¿verdad? Entonces eso también se puede hacer en el caso de que fueran varianzas de la misma población, ¿verdad? Otra de las cosas es que por lo regular el valor que va dentro de la hipótesis nula es un único valor, es decir, se refleja en la hipótesis una diferencia, es decir, va simplemente un dato, miren, un solo dato. Ese dato posteriormente podría solo ser ubicado como el mismo aquí, ¿verdad? Y pues luego aplicar la fórmula correctamente ya con todos los demás datos. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando exactamente de la misma fórmula que vimos al principio, pero con algunas variantes, ¿verdad? Esto último sí es muy utilizado, ¿verdad? Por lo regular en la hipótesis nula se pone la diferencia. Si ustedes se preguntaban cómo se pone en este caso, porque hacemos referencia, acuérdense, al parámetro igual un dato. Pero entonces, ¿cómo se pone si tenemos dos? Se pone como una diferencia, miren, de esa manera. Y entonces la nula se pone de la misma manera, solamente que con los símbolos que ya conocemos. En ese caso, pues todo queda de esa forma y pues especificado correctamente, ¿verdad?
Entonces la idea es que no tengamos problema cuando tengamos que trabajar ese tipo de ejercicios. Muy bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Dice, un fabricante afirma que la resistencia promedio a la tensión del hilo A excede a la resistencia a la tensión promedio del hilo B en al menos 12 kilogramos. Miren, en al menos 12 kilogramos. Para probar esta afirmación se pusieron a prueba 50 pedazos de cada tipo de hilo en condiciones similares. El tipo hilo A tuvo una resistencia promedio de 86.7 kilogramos con una desviación estándar de 6.28, mientras que el hilo B tuvo una resistencia promedio de 77.8 con una desviación estándar de 5.61. Pruebe la afirmación del fabricante usando un nivel de significancia de 0.05. Muy bien. Aquí, si se dan cuenta, no hay datos o no hay parámetros de desviación, pero no se cumple la segunda condición para usar T. Miren cuántos pedazos son de cada tipo. Entonces son 50 del A y 50 del B. Entonces no podríamos utilizar la otra distribución. Entonces vamos a usar la distribución de Z. Vamos a estimar puntualmente los dos valores que necesitamos, ¿verdad? Entonces los vamos a usar como un parámetro estimado, y entonces vamos a resolver de esa manera, ¿verdad? Muy bien. Entonces obtengamos los datos. Vamos a obtener las medias. En este caso, las medias, media 1 y media 2. Entonces vamos a poner aquí. Media 1 es igual a vamos a dividir mejor esto porque acuérdense que son varios datos. Entonces los vamos a identificar como hilo 1 o hilo A y el hilo B, para que no nos confundamos en ese sentido, para tener idea. Muy bien, entonces vamos a ponerlo aquí, hilo A, y por aquí hilo B. Entonces la media 1, que es la del hilo A, dice que tiene una resistencia de 86.7 y una desviación estándar. Acuérdense que esta desviación estándar vamos a ponerla como un estimador del parámetro, ¿verdad? Entonces en este caso la vamos a poner como S1, que va a ser igual a el estimador 1, y ese va a ser igual a 6.28. Muy bien, en el caso de la otra, pues la misma situación, ¿verdad? Entonces X, la media 2, 77.8. En el caso del estimador, pues entonces la misma situación. Y en este caso debería ser igual a 5.61. Bueno. Y para cada uno, tanto N1 como N2 va a ser igual a 50. Bueno. La significancia va a ser igual a 0.05. Bueno, ¿qué otra situación necesitamos ahí? Bueno, vamos a empezar a crear las hipótesis, porque ya tenemos los datos definidos, pero hay una situación bien puntual. La situación es que tenemos que ubicar aquí arriba, que dice que, miren, el hilo A excede en resistencia a la tensión en promedio del hilo B en al menos 12 kilogramos. Lo que quiere decir esto es que la media 1, que es la del A, menos la media 2, que es la del B, es igual a 12 kilogramos. La diferencia de esos dos, ¿verdad? Obviamente este dato se convierte, o esto se convierte en mi hipótesis nula, y este dato de aquí se convierte en D sub 0.
que se acuerdan que nosotros lo ubicamos en la fórmula por este lado, miren, se convierte en D sub 0. Al convertirse en D sub 0, nosotros tendríamos que ya ubicarlo correctamente y utilizarlo dentro de la fórmula. Muy bien, entonces pongámoslo formalmente ya como nuestra hipótesis. Entonces la hipótesis nula es igual a la diferencia de las medias, el hilo 1 menos el hilo 2 es igual a 12 kilogramos. Esa es la diferencia. Entonces, ahora sí, ayúdenme ustedes, ¿cuál sería la hipótesis nula? Dice al menos 12 kilogramos, ¿verdad? ¿Cuál sería? Más de 12. Más de 12. Analicemos bien el ejercicio, por ejemplo. ¿Qué es lo que podría decir, verdad? Entonces dice, la tensión excede a la resistencia, a la tensión promedio, en al menos 12. ¿Qué significa al menos? Que por lo menos, Menos que por 12. lo menos o lo mínimo 12, ¿verdad? Lo mínimo es 12, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es más de 12, pues está bien, ¿verdad? Pero sigue apoyando esta misma expresión. Pero si decimos menor a 12, entonces ya nosotros ya vemos que la diferencia no es como la que él dice, ¿verdad? Entonces eso podemos poner en la hipótesis alternativa. Si se dan cuenta aquí, no hay pregunta, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, no hay pregunta. Entonces aquí es un poco más difícil ubicarnos, pero tenemos que analizar qué apoyaría todavía la diferencia, ¿verdad? ¿Qué apoyaría la diferencia? Entonces, ¿qué apoyaría? ¿Que fuera 13? Sí, porque lo mínimo es 12, como dijo Emanuel, ¿verdad? Si fuera 14, 15, 16 está bien, porque yo dije que por lo menos debería de ser 12 kilogramos. Si es más, pues mucho que mejor. Pero si es menos, entonces automáticamente invalidaría esta aseveración que está haciendo ahí. Entonces, como acuérdense que en la alternativa debemos buscar una situación en la que podamos invalidar automáticamente y validarse ella misma, ¿verdad? La alternativa. Entonces, deberíamos de poner menor a 12, ¿verdad? Entonces, pongámoslo aquí. 1 menos 2 menor a 12. Ahora sí, apliquemos la fórmula. No era ¿Cómo? 12. No era mayor a 12. No era mayor a 12 entonces. Por eso les decía, en este caso es un poco más, hay que analizar, por ejemplo, si es 12, al menos 12, es decir, de 12 hacia arriba, se cumple con la aseveración, ¿verdad? Pero de 12 hacia abajo no se cumple, entonces eso es lo que hay que analizar. Nosotros podríamos poner, por ejemplo, si nosotros ubicamos aquí, mayor a 12, ¿verdad? Mayor a 12 lo que indica es que, por ejemplo, si es más de 12, sigue apoyando la parte de arriba, pero validaríamos la hipótesis nula. Entonces, hay que analizar si nosotros tomamos como pregunta esa parte donde dicen pruebe esta hipótesis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que analizar. Aquí tiende un poquito a ser subjetivo porque depende mucho del análisis de ustedes. Y entonces se van a dar cuenta que de esta decisión que ustedes tomen aquí puede al final variar, no en el resultado del ejercicio, porque el ejercicio va a resultar exactamente en el mismo estadístico tipificado. Puede nada más variar en la conclusión, es decir, aceptar o rechazar una hipótesis, ¿verdad?
Entonces ahí es donde nosotros dijimos, mira, según mi planteamiento yo no la acepto porque eh, es menos de 12, ¿verdad? Entonces si es menos de 12, válido la hipótesis nula. Pero en el caso yo hubiera cambiado esta situación y hubiera puesto menor, entonces válido la hipótesis alternativa. Entonces ahí es donde hay que ver qué nos conviene y es ahí donde hay que analizar correctamente, ¿no? Entonces no hay una manera mecánica de hacer la resolución, más que todo depende mucho del criterio, ¿verdad? Según ustedes entonces lo ponemos así como está en la pantalla y vemos qué pasa, ¿verdad? Si quieren, dejémoslo así y analicemos después de lo que sucede, ¿va? Y se van a dar cuenta de si estamos bien o ustedes creen que mejor hubiéramos analizado otra cosa. Entonces aquí lo dejamos mayor, ¿verdad? Entonces acuérdense que aquí entonces vamos a buscar en nuestra tabla resumen, porque todavía es Z, a Z alfa para el 95%. 95%. Z alfa, alfa nada más, ¿verdad? En este caso, para el 95% es 1.645. 64.5. Muy bien, entonces hacemos nuestra gráfica. Hacemos la gráfica, ponemos de este lado el límite y ese límite es 1.645, el límite de la zona de riesgo. Muy bien. Ahora hay que tipificar el estadístico ya correctamente o estandarizarlo, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner en esta parte de abajo para que nos dé espacio porque es bastante. Entonces vamos a poner acá Z igual. Entonces en la parte de arriba va la diferencia de las medias, ¿verdad? Entonces en este caso la media 1 es 86.7 y la media 2 77.8. 86.7 entonces 86.7 menos 77.8 si no estoy mal, y vemos 6.28 y 5.61. Muy bien, todo esto menos el valor que está en D sub 0, ¿verdad? Que en este caso es 12. Recuerdan que así va la fórmula. Ahora vemos y trabajamos con el otro espacio. Por ejemplo, ahora es la raíz de pues las medias divididos las desviaciones estándar dividido los tamaños muestrales, ¿verdad? Entonces las desviaciones estándar son 6.28 y 5.61. Vamos a subir esto un poquito. Entonces la raíz. Acuérdense que lo que está en las fórmulas son varianzas. Entonces 6.28 al cuadrado dividido 50 más 5.61 al cuadrado dividido 50. Y entonces ya hacemos el cálculo de esa situación.
¿Alguien le salió diferente, jóvenes? Sí, a mí me salió como a Michael y a Gabriel. Si quieren revisamos si pusimos correctamente los datos para estar de acuerdo todos. 628, 561, la diferencia de las medias menos el valor que está en la hipótesis, y ahí va. Sí, muy bien, entonces sí, menos 2.60. Miren, es bien cercano al valor. Menos 2.60. Entonces venimos, y si ustedes se dan cuenta, miren, ese valor cae hasta como por aquí, miren. Menos 2.60. Según esto, yo tengo que validar mi aceptar la hipótesis nula. Según esto, ¿verdad? Acepto mi hipótesis nula. Entonces, si se dan cuenta, está bien a la izquierda, bien a la izquierda. Bueno, entonces ahora hagamos la prueba de P. En la prueba de P, esto está sencillo, porque solo hay que ir a buscar un valor mayor a esa situación. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de una situación, ¿verdad? Entonces, P es igual a Z mayor a menos 2.60. Lo que quiere decir que yo, si lo busco, para no hacernos muchas bolas, en este caso busco 2.60 en positivo, y ese es el valor real, y ahí se van a dar cuenta ustedes. 2.60 en positivo es 0.99, 0.60 es 0.9953. Vamos a poner aquí 0.9953. Bueno, ¿cómo lo obtuve? Si yo lo busco en negativo, me da que 2.60 es 0.0047. Pero como estoy buscando los valores, arriba de ese valor, entonces es 1 menos este valor, que prácticamente es esto de acá. Entonces miren, la probabilidad 99.53. Bueno, eso de todos modos termina siendo una validación de la hipótesis nula, ¿verdad? Termina siendo una validación de la hipótesis nula. ¿Y qué es la hipótesis nula? ¿Verdad? ¿Qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula es menos, miren, según lo que dice aquí, y si lo ponemos de manera descriptiva, ahí es donde nosotros nos tendemos a darnos cuenta que la situación, si hubiéramos puesto diferente la hipótesis alternativa, se nos complicaba un poco menos, porque era solo de validar la otra. Entonces tenemos que hacer la descripción en este caso de la razón, ¿verdad? Entonces, si ustedes analizan aquí, como está muy, muy, muy a la izquierda, yo lo que puedo decir es que la resistencia del hilo A con respecto al hilo B es menos de 12. Es menos de 12, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tiende mucho a ser hacia la izquierda. Entonces aquí hay que analizar otro poco, porque entonces nosotros dijimos que la hipótesis nula es 12 o menos, y la hipótesis alternativa es más de 12. Si nosotros lo hubiéramos puesto al revés, automáticamente yo hubiera tenido que validar la hipótesis alternativa y decir que el hilo o la diferencia rendía menos de 12, ¿verdad? Entonces
Entonces era un poco más sencillo de analizar. En este caso yo tengo que analizarlo. ¿Por qué? Porque se va mucho a la izquierda, a los negativos. Es decir, miren, posiblemente no sea 12, sino sea menos. ¿Y cuál es la probabilidad que se ocurra? Pues es un 99% de que sea menos, porque está muy a la izquierda. Entonces ahí tiende un poquito más a hacer un análisis, que si hubiéramos puesto esto al revés. Entonces ahí se pueden dar cuenta ustedes en qué cambiaría el ejercicio si nosotros ponemos incorrecto el símbolo. Incorrecto el símbolo, pero hay que hacer correctamente el análisis, ¿verdad? Según lo que yo analicé arriba era que teníamos que poner menor a 12 en la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque eso contravenía correctamente la resistencia que ellos estaban diciendo, que por lo menos 12, entonces de 12 hacia arriba era correcto, o era lo que nosotros afirmábamos. Pero de 12 hacia abajo era lo contrario a la afirmación, entonces era lo correcto poner en la hipótesis nula. En este caso lo pusimos así para que ustedes vieran qué problemas podríamos tener, o bien qué tanto había que analizar después, ¿verdad? Si se dan cuenta, correctas las decisiones, pero el análisis hay que hacerlo un poco más adecuado, ¿verdad? Porque casi el 99% de que ocurra que sea menos de 12, ¿verdad? Muy bien. No sé si tienen una pregunta con respecto a eso, jóvenes. O sea que si hubiera sido menor que A, o sea que si hubiera sido menor es que A era más que B. No, sí, A es más que B siempre. En este caso, pues como la diferencia es un poco más grande, lo que nosotros tendríamos que probar aquí es que la diferencia donde A es más que B sea menor a lo que ellos están diciendo. Posiblemente no sea 12, posiblemente sea un poco menos. Esa es la razón que nos salió ahí, de acuerdo al estadístico muy a la izquierda, muy hacia los negativos. Eso indica algo contrario, ¿verdad? O algo en disminución. A lo que yo me refería es que si hubiéramos puesto en la hipótesis alternativa menor a 12, entonces hubiéramos puesto la resistencia del hilo A con respecto al hilo B es mayor a No, de Michael, 12. porque realmente al cambiar la cola, el estadístico sigue siendo el mismo y hubiera tenido que validar la nula. Yo hubiera tenido que validar la nula si cambian, con que ustedes cambien el ejercicio y le pongan menor, se van a dar cuenta que la cola está ubicada ya al lado izquierdo, entonces cae en la zona de riesgo el estadístico, y eso hace que valide la hipótesis nula, y la respuesta en P hubiera sido 0.0047, lo que indica es que también vamos a apoyar la hipótesis alternativa, ¿verdad? En vez de 99.53 debería de ser 0.0047, que es menor a la significancia y que obviamente entonces rechaza la nula y apoya la alternativa. Eso cambia mucho en el ejercicio, pero no cambia la tipificación y la ubicación de la situación. Cambia al final el análisis que hay que hacer y qué hipótesis hay que validar. Por eso les digo, cuando tengan un ejercicio de estos, vean, y dice, supera en 12 la hipótesis, el hilo A al hilo B, en por lo menos 12, ¿verdad? Entonces, al decir en por lo menos 12 es de 12 más para arriba, ¿verdad? Entonces, de 12 hacia abajo, eso es contrario a todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, cuando es contrario a todo lo que está afirmando, eso es la hipótesis nula cuando no hay pregunta, ¿verdad? Entonces hay que ponerlo de esa manera. Entonces eso nos hace más fácil el análisis, ¿verdad? No sé si me doy a entender en ese sentido. Sí, ya comprendí cómo es eso. Muy bien, jóvenes, entonces eso sería básicamente por hoy. La próxima clase, acuérdense que tenemos la actividad
Y luego seguimos ya con las variantes donde desconocemos las varianzas, ¿verdad? Que ese es el tema de la distribución de T.